Bueno, buenas noches. Mirá, quiero, quiero contarle la historia de una persona que experimentó un cambio radical en su vida. Mirá, un hombre que pasó a ser un perseguidor de los cristianos a ser un apóstol de Jesucristo. Vamos a ver la vida de Saulo, un testimonio del poder transformador de Dios. Y espero que juntos podamos sacar alguna enseñanza en la historia de Saulo. Vamos a leer ahí en Hechos, capítulo 9. Y dice así, mirá, Saulo, respirando a una amenaza, muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallese alguno hombre o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosos contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mirá, yo el título que le puse fue Un encuentro transformador. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es que él cambió su camino. Mirá, Dios cambió el camino de Saulo. Si vemos cómo empieza el versículo, nos dice que Saulo iba hacia Damasco con el deseo de seguir persiguiendo a los seguidores de Jesús. Mira, si te pones a analizar la vida de Saulo, tenemos que mirar la característica que tenía, cómo él se encontraba. Estaba lleno de ira, tenía amargura, sed de venganza, rabia, deseo de asesinar a los seguidores de Jesús. Saulo estaba decidido a todo. Él estaba preparado para hacer lo que sea para poder callar a los seguidores de Jesús. Dice que tenía carta recomendada por los sumos sacerdotes. ¿Ves? Saulo iba directo a Damasco a seguir encerrando a todos los creyentes. Sin duda, podemos notar que Saulo salió a cumplir un plan y destruir todo aquello que se le ponía adelante. No iba a parar hasta lograr lo que fue recomendado hacer. Mirá, Saulo iba con una expectativa, iba hacia un solo camino, pero hasta que tuvo el encuentro con Jesús. Y Jesús se le aparece y le habla y le dice, ¿por qué me persigues? Aquí empieza realmente la historia de Saulo. Fíjate que hay algo que tenemos que notar acá. Saulo tenía una condición, una dirección y un destino. Ya estaba todo planeado. Hasta ya estaba puesto la ubicación hasta Damasco, pero con una diferente expectativa. Cuando Jesús tiene el encuentro con él, le dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, la condición de Saulo ante Jesús era, primero, era enemigo. Saulo estaba dispuesto a perseguir y a destruir a los cristianos. Segundo, era resistente. Saulo se resistía a la verdad de la resurrección de Jesús y se oponía a la predicación del Evangelio. Era orgulloso. Saulo se creía justo y superior a los demás y se consideraba a sí mismo como un defensor de la ley judía. Estaba ciego.
Saulo estaba ciego espiritualmente y no podía ver la verdad de la resurrección de Jesús. Desafiante era Saulo. Saulo estaba dispuesto a desafiar a Dios y a su plan de salvación. Esa era la condición de Saulo ante Jesús. Él pensaba que estaba bien lo que hacía. Y Jesús cambió su condición. Mirá, cuando Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él se da cuenta que Jesús era real, que era verdadero, que no seguía a un Dios muerto. Cuando se le aparece a Saulo, lo primero que veo acá que cambió su condición de pensar, ¿qué quiere que yo haga? Mirá, se dio cuenta que estaba frente al que él perseguía. Se dio cuenta que él era real y que no era mentira que había resucitado. Pero lo que más me encanta es que Jesús estaba interesado en su vida. No solamente cambió su condición, ¿qué quiere que yo haga? Cambió su forma de pensar. Mirá, se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal, hasta que tuvo el encuentro con Jesús. Eso pasa cuando llega Jesús a nuestra vida. Cambia todo lo que pensamos y todo lo que vivimos. Nos damos cuenta que está mal. Saulo estaba perdido en su ceguera. A él no le importaba Jesús, a él le importaba destruir todo lo que Jesús estaba haciendo, hasta que se encontró con el cambio de su pensar. Mirá, su forma de mirar, de pensar. Mirá, no solamente eso, mirá, también puedo ver que cambió su dirección. Jesús le estaba dando una nueva dirección. Mirá, dice, levántate y entra en la ciudad. Aunque lo mandó a entrar a Damasco, Jesús empezó a marcar un nuevo camino en su vida. Mirá, Saulo dice que no podía ver. Él dependía de lo que estaban con él. ¿Sabes lo que me enseña acá? Que a veces necesitamos detenernos y pensar qué dirección estamos tomando. Si estamos yendo por el camino que Dios preparó o vamos hacia el equivocado. Entra a la ciudad, le dice Jesús. Saulo terminó siendo llevado por los compañeros. Fíjate, no solo le cambió la dirección hacia lo que iba a hacer, sino que le cambió sus planes. Mira, decime, ¿qué pasó con lo que pensaba hacer? Fíjate que no nos dice que los compañeros seguían haciendo lo que fueron a hacer. Ahí se ve que ellos no tenían dirección de sí mismos. Ellos iban a donde Saulo los llevaba. Todo ellos pensaron y planearon y terminó en otra realidad. Jesús no solo le cambió la condición de lo que pensaba hacia él, sino que le cambió su dirección. Ahora dependía de él Saulo. Saulo estaba completamente ciego. Ni él sabía dónde estaba. Andá a saber lo que pensaba, lo que pasaba por su cabeza. Déjame preguntarte, ¿hacia dónde estamos yendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es el camino que vamos? Tengamos cuidado, no seamos como Saulo que estamos confiados, pensando que todo está bien. A veces pensamos que todo está bien y no pasa nada, total nadie me ve, pero si pensás así, te quiero decir que estás equivocado. Escuchame, Saulo pensó que estaba bien lo que hacía cuando en realidad él estaba perdido y su dirección era incorrecta. Mirá, no solo cambió su condición, no solo cambió su dirección, sino que también cambió su destino. Y se te dirá lo que debes hacer. Mirá, Saulo dependía de Jesús ahora. ¿Ves este hombre que respiraba amenaza y muerte hacia los seguidores de Jesús? Ahora estaba en los planes de Jesús. ¿Te das cuenta lo que es Dios? ¿Nos damos cuenta lo grande que es? ¿Cuántas veces pensamos nosotros que íbamos a terminar de una manera? ¿Cuántas veces pensamos que nuestro destino era lo que vivíamos? Pero cuando llegamos a Jesús, todo cambió. ¿Te acordás el día que tuviste el encuentro con Jesús? ¿Te acordás cómo estabas? ¿Te acordás lo que era? Yo sí me acuerdo cómo estaba. Mirá, yo estaba perdiendo todo. Estaba sin destino, iba a cualquier dirección. ¿Sabés? Mirá, déjame decirte, yo no fui a la iglesia a conocer de Dios. Yo fui a internarme. Yo cuando fui a la iglesia no fui a ir a la iglesia. Yo fui a un lugar para querer internarme. Yo no quería saber nada con él. Yo quería dejar la droga. Pero mirá, Dios ya tenía un plan para mi vida. Yo fui hacia un destino, internarme y dejar la droga,
pero Dios ya tenía otro destino para mí. Mira, mientras preparaba este mensaje, yo pensaba, ¿qué hubiese pasado si me hubiese internado? Mira, capaz no sé dónde estaría. Capaz no estaría acá, capaz seguiría haciendo lo mismo. Porque mirá, conozco personas, vecinos que estuvieron internados años y terminaron peor, lo veo peor de cómo entraron. ¿Ves? Jesús tiene otros planes para nuestra vida. Pensamos en hacerlo a nuestra manera, pero sin embargo no entendemos que esa es la manera de Dios. Saulo no fue al encuentro con Jesús. Él fue a otra cosa. Él fue a asesinar a cristianos, él fue a encerrar a los cristianos, pero Jesús se le aparece y cambió su destino. Y me encanta cómo es Jesús, porque no le importó quién era. Saulo, no le importó quién era. Saulo, mira, sabiendo el daño que hacía a sus hijos, él les mostró misericordia. Me encanta porque Jesús hizo lo mismo por nosotros. Todos íbamos hacia un destino y era el infierno. Estábamos destinados a ese lugar. Mirá, Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué grande que es el amor de Jesús. Mirá, que nos perdonó, aún siendo lo que éramos. Jesús entregó su vida por vos y por mí para que no vayamos al infierno y podamos tener otro destino. Y ese destino era el cielo. Jesús le cambió los planes de su vida, mirá, fue hacia otro camino. Recordá que él iba a hacer otra cosa a Damasco, pero Jesús ya tenía trazado un nuevo destino, al mismo lugar, pero mejor de lo que él pensaba. Ahora él dependía de Dios, de lo que Dios le iba a decir y hacer, y se te dirá lo que debe hacer, le dijo el Señor. La pregunta es, ¿hacia qué camino estamos yendo nosotros? Mira, en Proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué camino estamos yendo nosotros? ¿Hacia dónde estamos yendo nosotros? ¿Hacia qué dirección estamos yendo nosotros? Capaz estamos yendo hacia otro lado y no estamos yendo a los caminos del Señor. Capaz estamos tomando decisiones y lo que nosotros respiramos y queremos es hacernos con otras cosas. Capaz estamos caminando el camino incorrecto y siempre al llegar al destino solo encontramos destrucción. Capaz en esta noche tenemos que preguntarnos a dónde voy y si es el lugar correcto. Mirá, Saulo iba hacia un lugar con una dirección, un plan, pero Jesús llegó a su encuentro y cambió su camino. Mirá, no solo cambió su camino, sino que el segundo punto que puedo ver acá es que cambió su corazón. Mira, el versículo 10 dice, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, dice. Ha visto una visión de un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Mirá, dice que Jesús habló a Ananías y le dijo que vaya hacia un lugar y que iba a encontrar ahí a un hombre llamado Saulo. Fíjate lo que dice el versículo. Porque he aquí, él ora, dice. Mirá, ¿cómo estaba Saulo? Dice que estaba orando ahora. No sabemos que estaba orando, pero sí podemos notar algo, que Saulo estaba aprendiendo a depender de Jesús ahí. Mirá, Saulo, este hombre que tenía un corazón orgulloso, un corazón duro, dice que estaba orando al que perseguía y él estaba hablando encima. Mirá, Saulo empezó a experimentar a Jesús y lo muestra ahí orando. Capaz le estaba diciendo, estoy a tu disposición. Capaz él estaba entregando su vida a Jesús. No sé, yo pienso y pienso en ese momento, capaz arrodillado de seguro, Saulo capaz estaba pidiendo perdón por todo lo malo que había hecho a su iglesia. No sabemos lo que estaba orando ahí, pero esto me enseña a poder pensar también cómo estoy hoy con mi vida de oración.
¿Cómo voy al Señor cuando oro? ¿Cómo me encuentro cuando voy a orar a Él? Con un corazón dispuesto a pedir perdón, con un corazón agradecido. Mirá, dice que Saulo oraba a Dios y Dios empezó a cambiar su corazón ahí. Él empezó a experimentar a Jesús ahí y lo demuestra orando, rendido a Él, disponiendo su vida para dejar que Jesús sea quien lo guíe. ¿Sabes lo que me gusta de Jesús? Que Él, a pesar de todo el daño que le podemos cometer a Él nos escucha y nos sigue perdonando. Mirá, Saulo estaba orando, aprendiendo a depender de Jesús. Mirá, también puedo ver que aprendió a confiar en Jesús. Mirá, el versículo 2 dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Mirá, mientras Saulo estaba ahí, Dios le hablaba por una visión. Y acá vemos que Saulo que hacía unos días que lo conocía, ahora él tenía que confiar en la palabra de Jesús, disponer su vida a Jesús, empezar a experimentar lo que Jesús tenía para él. Entre pocas palabras Jesús le decía, confía en mí, yo sé lo que hago. ¿Qué habrá pensado Saulo? ¿O qué se le habrá pasado por la cabeza, no? Andá a saber lo que pensaba Saulo en esos 3 días que estaba ciego. Capaz Jesús quería saber cuál iba a ser su actitud hacia su situación. Mirá, Saulo se lo demuestra, ¿sabe cómo? Orando, entregando sus cargas a él. Mirá, Saulo ya estaba rendido a Jesús. Él dependía de él, solo le quedaba confiar, solo le quedaba confiar. Eso me habla de cambio de corazón. Mirá, Saulo dejó de mirarse a sí mismo. Empezó a abrir su corazón a Jesús, dejando toda su carga a él. Eso pasa cuando Jesús llega a nuestra vida. Él no solo quiere cambiar nuestra condición de vida, también quiere cambiar nuestro corazón. Que empecemos a disponer en Él, a confiar en su palabra. Mirá, Saulo confiaba en Él lo que Jesús le decía. Jesús le estaba diciendo, pronto vendrá una persona a tu encuentro. Yo no sé cómo se encontraba con Jesús. Y yo no sé cómo te encontrabas vos con Jesús. Mirá, capaz dejaste de confiar en Él. Capaz no todo te está saliendo bien y pensás y decís, ¿por qué a mí? No lo sé, vos solo sabés cómo estás con Dios. Mirá, déjame decirte, si este hombre que perseguía a Jesús pudo cambiar sus pensamientos, su corazón, nosotros podemos cambiar también, pero debemos entregarnos de lleno a Jesús. Mira, no solo pudo ver que aprendió a depender de Jesús, que aprendió a confiar en Jesús, sino que también, mira, aprendió a esperar en Jesús. Fíjate lo que dice. Dice que cuando Ananías entre le iba a devolver su vista. Saulo ya estaba ahí rendido a Jesús, era lo único que tenía. Sus compañeros no podían hacer nada, no podían hacer nada por él. Él se dio cuenta que no valía nada de lo que podía hacer, solo esperar en Dios. Mirá, no sabemos cuándo fue que le dio la visión. No se sabe. Pero sí cuando oraba, o puede ser cuando estaba orando o puede ser cuando fue antes. Pero sí podemos notar que Saulo estaba esperando en él. ¿Cuánto nos habla esto? ¿Cuánto me habla esto a mí? ¿Sabes? A veces quiero manejar yo mi vida. Le soy sincero. Y quiero tener todo ya. Porque soy una persona muy ansiosa y me cuesta esperar. Me cuesta esperar mucho y soy una persona que va derecho y no sé esperar. Mirá, Saulo solo tenía una visión y no sabía cuándo iba a pasar eso. Pero me encanta porque Saulo está dispuesto a esperar el tiempo de Dios. Escúchame, Saulo estaba ciego. Yo no sé, me desesperaría, haría lo posible para poder sanarme. Pero Saulo me muestra que los tiempos de Dios son perfectos. Mirá, a veces queremos hacer la cosa a nuestra manera, queremos todo ya, cuando en realidad Dios a su tiempo lo hará. Imagínate Saulo, podía tener lo que quería a su disposición, pero sin embargo él estaba disponiendo su vida a él estaba confiando en él, aún más, esperando el tiempo de Dios. Qué gran enseñanza nos deja Saulo. Mirá, él tenía un corazón duro, orgulloso, lleno de odio, amargura, pero Jesús llegó a cambiar su corazón. Mirá, aprendió a depender de Jesús, orando a Él. Aprendió a confiar en Jesús, a confiar en su palabra, en la visión. Aprendió a esperar en Jesús.
esperó a Ananías para que le pueda devolver su visión. ¿Te das cuenta lo que hizo Jesús en Saulo cuando tuvo el encuentro con él? ¿No está lo que causó Jesús en la vida de esta persona? Mirá, a él no le interesaba a él no le interesa lo que has hecho y a él le interesa lo que puede hacer con tu vida. Escúchame bien, a él no le interesa lo que has hecho, a él le interesa lo que puede hacer con tu vida. Mira, la pregunta en esta noche es, ¿estamos dependiendo de Jesús? ¿Estamos confiando en Jesús? ¿Estamos esperando en Jesús o estamos viviendo a nuestra manera? Pero mira, no solamente Jesús cambió su camino, no solamente cambió su corazón, sino que el tercer punto que puedo ver acá que él cambió su conducta. Fíjate ahí en el versículo 20 lo que dice. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todo lo que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. Mirá, Saulo, después de haber recibido la vista, él fue a las sinagogas a predicar de Jesús. Aquel lugar donde él iba a buscar muchos creyentes a llevar a la cárcel, ahora él predicaba y compartía con ellos. Y las personas que estaban ahí miraban a Saulo, ¿sabe cómo? Diferente. Él ya no era esa persona que solía ser. Mirá, muchos lo conocían por su pasado. Antes asolaba a los creyentes y ponía todo en la cárcel. Estas personas empezaron a ver algo diferente en él. No comprendía lo sucedido. No comprendía cómo este hombre hablaba de Jesús cuando él solía callarnos. Mirá, Saulo empezó a tener una nueva conducta y era exaltar el nombre de Jesús. Mirá, la conversión de Saulo trajo valentía. Saulo mostró valentía al predicar a los judíos en Damasco. A pesar de que antes había sido un perseguidor de los cristianos, Saulo estaba compartiendo de Cristo. No le interesaba lo que dirán, sino que él estaba dispuesto a darlo todo por aquel que lo dio todo. Mirá, segundo, convicción. Saulo estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios y estaba dispuesto a predicar ese mensaje a pesar de la oposición. Saulo entendió quién era Jesús y ¿sabe cómo? Cuando le mostró su poder, cuando tuvo ese encuentro, cuando lo llevaba hacia Damasco, cuando lo tuvo 3 días sin ver, cuando le había devolvido la vista, Saulo vio el poder de Dios. Cuando pudo ver, a ver, eso era su convicción y era la experiencia de la gracia del Señor. Mirá, no solamente eso, mirá, la tercera, determinación. Saulo estaba determinado a demostrar la verdad de su predicación y a mostrar que Jesús era el Mesías. Su determinación era que todos puedan entender y creer en Cristo. Mirá qué enseñanza me deja Saulo con tan solo este versículo, ¿eh? ¿Y cuánto de nosotros a veces nos cuesta predicar el Evangelio? A veces ni hablamos de Cristo por lo que dirán o qué opinarán de mí. No, mirá, escúchame. Saulo tuvo una gran valentía a predicar de Jesús. Y nosotros tenemos esa valentía. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos ese deseo de compartir de Cristo, tenemos esa gana de ganar personas para Cristo o te da igual la persona. Mirá, no solamente él predicaba, mostró ser diferente, sino que también veo acá que él asombró a todos. Los judíos en Damasco estaban asombrados y confundidos por la predicación de Saulo, ya que este había sido un perseguidor de los cristianos. Dice que lo confundían, no comprendía lo que había pasado con Saulo. Yo me imagino entrando Saulo a la sinagoga y capaz todas las personas, algunos huyendo, otros habrá salido corriendo, o capaz estaban preparados por la duda si él lo quería agarrar, salían de ahí. Pero Saulo habría sido un impacto para todos. Saulo empezó a impactar a la gente con su vida.
con su manera de ser, su manera de hablar, de compartir de Cristo. Los judíos quedaron sorprendidos por lo que veían. No entendía que la gracia de Jesús había llegado a Saulo. ¿Sabes? Esto me pasó el domingo. Cuando volvía de la iglesia se me acercó un amigo de la infancia y me dice Tero, porque a mí antes me decía Tero. Me dice, Tero, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? Me dice. Mirá, aquel muchacho que hemos pasado noche de descontrol, hoy estaba buscando ayuda para salir de las drogas. Mira, yo no sé lo que vio en mí, pero yo puse esta pregunta, mirá, ¿qué ven tus amigos cuando te ven? ¿Qué ven mis amigos cuando me ven? Mirá, Saulo impactó a los judíos con su vida, demostró ser diferente. Tu vida tiene que ser un impacto a tus viejos amigos. Dios no quiere solo sacarte de tus problemas, no quiere solo restaurar tu vida, Él quiere hacer muchas cosas con vos. Él quiere usarte de gran manera. Escúchame, tenés que empezar a mirarte y preguntarte, ¿estoy siendo diferente? ¿Estoy siendo de impacto a otra persona o sigo siendo el mismo? Mirá, me encanta esta historia, me encanta esta vida transformadora. ¿Sabes? Esto nos tiene que desafiar a nosotros, hacer de testimonio donde estamos, donde vayamos. Tu vida tiene que mostrar a Cristo, tienes que mostrar que sos diferente, que Jesús llegó a tu vida y te cambió. A veces no es necesario hablar, sino que muchas veces tu vida habla más. Tu vida puede hablar más. Por eso tenemos que ser testimonio nosotros. Mirá, porque a veces podemos predicar de Cristo, pero mi vida muestra más ser del mundo que de Dios capaz. Y tengamos cuidado con eso también. ¿Sabes lo que me enseña Saulo? Qué importante es marcar la diferencia entre tantos. Me enseña que la misericordia de Jesús es para todos. Me enseña que también muchos no entenderán lo que pasó en nuestra vida. Por eso quiero que pensemos, estamos siendo de testimonio, estamos mostrando a Cristo en nuestro andar, en nuestro vivir. Mirá, todos conocían al viejo Saulo, pero poco conocían al nuevo Saulo. ¿Qué ven las personas en mí? ¿Siguen viendo al mismo Lionel o siguen viendo a otra persona? ¿Qué ve la persona cuando te ven? ¿Sigue viendo al mismo Chelo? ¿Sigue viendo al mismo Fede? ¿Sigue viendo al mismo Cristian Zanetti? ¿O ven a otra persona? Eso nos tiene que hacer abrir los ojos, muchachos y chicas, porque nuestra vida puede ser de impacto a otras personas que necesitan de Cristo, o podemos ser de tropiezo también. Tengamos cuidado lo que hacemos, lo que decimos. Mirá, Saulo cambió su conducta, su comportamiento, no era la misma, era diferente, llegó a hacer un impacto en la sinagoga de Damasco. Mirá, aquel Saulo que respiraba muerte, aquel Saulo que solo quería terminar con los cristianos, aquel Saulo que ahora estaba llevando personas a Cristo, aquel Saulo estaba ahora predicando de Cristo. Es una vida ejemplar, ¿eh? Y que tenemos que tomar de ejemplo. Mirá, algunas preguntas. ¿Cómo soy yo en realidad? ¿Qué piensa la gente quién soy? ¿Soy diferente a los demás? ¿Soy de impacto a los demás? ¿O sigo siendo la misma persona? Mirá, el título que le había puesto era un encuentro transformador. El primer punto era cambió su camino, cambió su condición, cambió su dirección, cambió su destino. El segundo era cambió su corazón, aprendió a disponer de Jesús, aprendió a confiar en Jesús, aprendió a esperar de Jesús, pero también cambió su conducta, mostró ser diferente, asombró a todos y fue de impacto. Ahora la pregunta en esta noche, ¿cómo te encontrás hoy vos delante de Dios? ¿Cómo me encuentro yo delante de Dios? Porque esto para mí, pero no me quiero ir, mirá, capaz estás hace mucho tiempo en el hábito. O capaz estás yendo hace mucho tiempo a la iglesia y nunca tuviste el encuentro con Jesucristo.
La Biblia dice en Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecamos. Ahora nosotros tenemos un gran problema. Si vos pensás que las adicciones o tus problemas es lo que te aparta de Dios, déjame decirte que eso no es nada. El gran problema que nosotros tenemos se llama pecado. Y ese pecado nos separa de Dios. Mirá, capaz pensar que por hacer cosas buenas o querer agradar a una persona o querer hacer, ayudar a las personas, pensar que vas a ir al cielo. Pero en Efesios dice que, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice que esto no es de nosotros. Aunque nosotros intentemos llegar al cielo con nuestra fuerza, nunca vamos a llegar. Porque hay algo que tenemos que hacer. Primero, reconocer nuestro pecado. Y segundo, creer en Jesucristo. Romanos 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes lo que te pide Jesús? Que solamente hoy creas en él. Entienda que sos un pecador y que estás separado de él y que por tu fuerza nunca vas a llegar a él. Es tan solo por creer. Mira, vamos a orar. Y capaz en esta noche le puedes decir ahí, mientras orás, te voy a acompañar de la misma manera que un día a mí me acompañaron. Decir así, mirá ahí en tu corazón. Señor Jesús, hoy entiendo que soy un pecador o una pecadora. Hoy entiendo que mi pecado me separa de ti. Hoy me reconozco pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que entres a mi corazón. Te pido que me salves y dame esa vida eterna, Padre. Te acepto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Cristian, muchas gracias a todos por escuchar. Espero que haya sido de bendición, de la misma forma que fue para mí. Gracias, Leonel, gracias a Dios. Y bueno, cómo la Biblia, la palabra nos lleva, no es que la Biblia es un montón de historias de gente, nada, que siempre hizo las cosas bien, que no sé, que eran como ejemplo, no, vemos contrastes. En la Biblia vemos contrastes, tanto en mujeres como en hombres, de a un Dios llegando a la vida de las personas miserables, pecadoras como Pablo, ¿no? Un asesino, perseguidor de cristianos para transformarles su identidad, su destino, su propósito, su estilo de vida. Hermoso, gracias Leonel, porque realmente muchas cosas lindas que pudimos ver de la vida de este hombre que tuvo un cambio radical. Que Dios te bendiga, que lo mismo pueda hacer en tu vida, si sos hijo de Dios, que lo siga haciendo como un proceso. Y bueno, vayan, como siempre decimos, a sus iglesias y nos vemos el próximo lunes a la misma hora por acá. Muchas gracias, nos saludamos.